La carta a los Corintios es una corrección a la iglesia. La primera y segunda carta a los Corintios, ¿no es cierto? En parte se asemeja mucho la carta a los Corintios con la carta de Gálatas. Y cuando uno lo lee, empieza a entender que tiene mucha similitud. A la carta a los Efesios le baja un cambio. La de Colosenses ya es como que retoma de vuelta el vuelo, pero se asemeja más a la carta a los Romanos. Y de hecho que cuando nosotros empezamos a leer las cartas empezamos a entender. Porque acá no es cuestión de que... Yo te voy a decir algo muy importante. Acá no es cuestión de buscar mensajecitos, ¿no es cierto? Y decirlo por la iglesia. Sería demasiado fácil. Demasiado fácil sería. ¿Por qué digo esto? Porque la iglesia tiene que ser edificada. Y la única manera de que sea edificada es obviamente conociendo, ¿no es cierto?, la motivación que tuvo Pablo para escribir las cartas y darle una enseñanza teológica. Acá hay una enseñanza tremenda en la parte teológica, en la parte escatológica también. Muy bien. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 1 al 6. Lo leemos. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indigno de juzgar cosas muy pequeñas. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuando más las cosas de esta vida. Si pues tenéis juicio sobre las cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? O sea, en otras palabras, hacían excepción de persona. No, déjalo tranquilo. No, pero mira que anduvo con la mujer de fulano. No, déjamelo tranquilo. ¿Por qué? Porque diezma. Déjamelo tranquilo a este. A este no, a este es un... A este dale. Escuche, era tremendo. Vaya entendiendo, por favor. Para avergonzaros, lo digo, porque no hay entre vosotros sabio, ni aún uno, que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea juicio, y esto ante los incrédulos. Qué tremendo. En el capítulo 5 de la primera carta, o sea, estamos hablando de la primera carta, nos enseña o le da una enseñanza de cómo deben tratar a aquellos, ¿no es cierto?, que obran de una manera inmoral ante los ojos de los demás. Ya sabemos la historia, lea capítulo 5 de Primera de Corintios. Y en el capítulo 6 se ocupa de dar una lección a la congregación de cómo debe tratar los asuntos menores. Y ahí podemos ver algunos detalles muy importantes. Esto se la pasaban haciendo demanda entre sí mismos, entre los hermanos. Y esto no es así. Si bien la sociedad fijó un sistema legal por medio del cual se ocupan para tratar y dar resultados en una corte, en la iglesia pasa todo lo contrario, con los hermanos. Pero Pablo dice que los litigios, o sea, los desacuerdos entre los cristianos, no deberían ser juzgados por los incrédulos.
o en una corte secular, o aquellos que no tienen a Cristo. Hay un montón de cosas hoy en día podemos ver en las iglesias. Hay algunos que se demandan entre sí. Yo le digo, sí, las leyes están puestas para que nosotros las cumplamos. Y debemos recurrir a ellas cuando hace falta. Pero cuando se trata de la iglesia, de la comunidad de la iglesia, las cosas tienen que cambiar. Tienen que tomar otro rumbo. Porque si la iglesia empieza a ejecutar juicios sobre las personas, pues entonces dejaría de ser una comunidad cristiana. Dejaría de practicar el amor de Cristo. Ahora, el amor de Cristo no significa que tengamos complacencia con todo el mundo. Que se entienda, por favor. En el capítulo 6 de 1 Corintios nos habla de eso. Después vamos a ver otros versículos que va relacionado, pero que nos habla de eso. Como cristianos tenemos al Espíritu Santo y la mente de Cristo para resolver los problemas. En primer lugar, ¿y cómo podemos acudir a aquellos que no tienen la sabiduría de Dios? ¿Cómo podemos acudir a aquellos que no tienen la sabiduría de Dios? Yo recurriría a un abogado para que me tramite algún documento o para parar alguna cosa en forma legal. Pero tratar un asunto espiritual que va relacionado a la iglesia, ya las cosas cambian. Y es lo que Pablo quería enseñar. Ahora, ¿cómo debo hacer? La Biblia es clara cuando dice 1 Corintios capítulo 2 versículo 15. En cambio, lo espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nada, de nadie. Acá nos habla de la ley del ejemplo. Porque yo no soy juzgado de nadie, porque no tengo nada, ¿no es cierto?, que pueda acusarme, porque lo que hablo, lo practico, porque quiero y anhelo estar más en la presencia de Dios. Entonces los espirituales no son juzgados de nada, los espíritus no es juzgado de nada. Ahora, Él juzga todas las cosas, no porque sea superior a las demás personas. Estoy hablando del Espíritu Santo y la relación que puedas tener con Él. Y la actitud que puedas tomar en cuanto a lo que es juzgar con justo juicio. Pero y como la Biblia dice que no tenemos que juzgar a nadie, ¿quién te dijo eso? Lea bien. Porque cuando vemos la paja del ojo ajeno, tenemos que sacar nuestro tirante para ayudar a sacar la paja del ojo ajeno. Entonces, nos enseña a juzgar con justo juicio. O sea, cuando juzgamos una situación, ¿qué hacemos? Nos ponemos en la balanza para ver si tenemos todo lo suficiente para poder juzgar. Nos ponemos a nivel de la persona. Pero no juzgamos para criticarlo, sino que juzgamos para corregir. Y cuando nosotros empezamos a corregir a la persona porque tenemos la intención de que esa persona empiece a caminar en las cosas espirituales, esa es la intención que tenía Pablo a la iglesia de los Corintios. Por eso le habla de esta manera. Y le habla, si usted lee los versículos, con un tono sarcástico. Ahora bien, la iglesia, cuando está pasando por una situación difícil, debe convocar a los ancianos para resolver este asunto.
y darle una solución, como Jesús enseñó. Es algo tan sencillo, pero tan fuertemente arraigado a las cosas espirituales tremendamente. Dice así: por tanto, si tu hermano pecare contra ti, y ve y repréndele, estando tú y él solos. Si tu hermano te oyere, has ganado un hermano. Mas si no te oyere, toma un contigo, o a uno o a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. O sea, ¿tenés prueba? Lo que yo siempre digo: si vas a acusar a alguien, tenés que tener prueba. Si no, cerrá tu boca, no digas nada. Pero hay pruebas. Y si de repente ves a alguien que está mal y le querés dar un consejo porque querés ayudarle, y esa persona no te escucha, entonces no, esta es una orden de parte del Señor. Y si hiciste lo que yo te mandé, te está diciendo el Señor: ¿hiciste lo que yo te mandé? Sí, Señor, yo fui, lo reprendí, le dije, pero, escúchame, pero por culpa tuya, muchos están yendo al mundo. ¿Hiciste lo que yo te dije? Sí, Señor, pero no me pareció correcto tratar de llevar 2 o 3 hermanos. No. Vos tenés que hacer lo que yo te digo, dice el Señor. Porque en boca de 2 o 3, si tenés prueba, entonces podés fundamentar y podés ayudar. Entonces, el tema no es tan difícil de comprender. Hasta diría que es básico. Si oyeres ellos, si no oyere a ellos, dilo a su iglesia, a la iglesia. Y si no oyere la iglesia, tenerlo por gentil y publicano. O sea, el ejemplo que le da los gentiles y publicanos en aquel entonces, en la época de Jesús, y creo que hasta el día de hoy, aunque ahora tiene más afinidad, antes era más directo. Entonces pasaban los fariseos, los saduceos, veían que era un publicano o un gentil y no le hacían caso, ni siquiera lo saludaban. ¿Así de duro era la cosa? Sí. Porque no conocían a Cristo. Uno porque estaba cobrando el impuesto a Roma, y otro porque obviamente era un pagano. Y el ejemplo que da es: bueno, ignoralo. Pero ¿por qué tengo que ignorar, hermano? El tema es sencillo. Cuando vos ignorás a un hermano que de repente sabés que no está caminando en forma correcta, era y sigue siendo para que se avergüence, para que se pregunte: hermano, discúlpame, pero hace un tiempo que vos no me venís saludando. Yo sé que estuve mal, te pido perdón por eso. Ganaste un hermano. ¿Me estás entendiendo? Entonces, muchas veces nosotros aplicamos mal el amor de Dios, porque no le hacemos caso a la palabra, no tenemos, ¿no es cierto?, un buen discernimiento de la palabra. Amar a los demás no significa ser condescendiente con todas las personas. No significa eso. O sea, ¿amarías a una persona sin que vos le dijeras algo para ayudar a esa persona, y esa persona se va derechito al infierno sin saber la verdad? ¿Me estás entendiendo? Entonces, ¿qué clase de amor profesás? Hello, ¿están todavía ahí? Amén, dijo uno. Muy bien. Entonces, para los que quieren estudiar más, para los que quieren profundizar más, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 14 y 15. Anótenlo si quieren. Pablo estableció claramente que uno de aquellos que pecaban
en forma inmoral, podía lograr que su vida cambiara si se lo permitía a Cristo. Entonces, no podemos juzgar a nadie que no conoce a ciencia cierta la verdad y está equivocado sin antes hablarle o predicarle. Aquella persona que de repente necesita a Cristo pero es homosexual. Aquella persona que necesita a Cristo pero es un ladrón. Aquella persona que necesita a Cristo porque es lo que es, porque la vida lo hizo así. Pero la iglesia está para corregir, para instruir, para redarguir. Para eso está la iglesia. La iglesia no tiene otra función. El evangelio no consiste en otra cosa que en un momento de entretenimiento nada más. Venimos acá a adorar al Señor para recibir nuevas fuerzas. Pero también venimos acá para sernos instruidos por el Espíritu Santo y de esta manera poder decirle a las otras personas lo que ya tenemos nosotros. Entonces, la labor del Espíritu Santo. Muchos me dijeron a mí, pero pastor, vos sos muy duro. Cuando se vayan al infierno van a decir eso. ¿Y por qué tenés que nombrar tanto el infierno? Porque lamentablemente muchas de las personas van camino a eso. Y después voy a estar explicando esto, lo que yo quiero enseñarles en esta mañana, lo que Pablo le estaba enseñando a la iglesia, a los corintios. Sin embargo, aquellos cristianos que persisten en la práctica, sin remordimiento, en la práctica del pecado, sin remordimiento, porque hay algunos que lo hacen, se acostumbraron a pecar y siguen. Hay algunos que sí que pecan y se arrepienten, vuelven a pecar y se arrepienten, vuelven a pecar y se arrepienten. Y lo toman como una forma de doctrina y viven arrepintiéndose, pero su vida no cambia, siguen siendo los mismos o peores, porque eso va en aumento. La Biblia es clara de esto: no heredarán el reino de Dios. Y Pedro decía, mejor no haber conocido el Evangelio. Hasta eso, claro. Es preferible entrar por ignorancia al infierno que sabiendo y entrar al infierno. Porque el que sabe recibe más condenación. Pero y dale con el infierno. Todavía no estoy predicando sobre el infierno. Tales personas necesitan experimentar, examinarse para ver si realmente son creyentes en Cristo o no. Parece que no creen en la venida de Cristo. Parece que no creen que Cristo ahora es abogado, pero se va a transformar en juez. Parece que no creen que el mundo ya ha sido condenado y que hay dos caminos nada más. Y el camino que te ofrece el mundo es precisamente, ya lo sabes, el destino que tiene, porque ya ha sido condenado. Pero este es el único camino que te lleva a la vida. No hay otro camino, no existe otro camino. No existe, es lo que Pablo enseñaba, decía, fíjense en su modo de vivir, en su manera de hacer las cosas, porque no la están haciendo bien. Algunos sí que utilizan la libertad que Dios les dio para libertinaje. Escuchen, atiendan. Ahora bien, vayamos al versículo 9 y 11, que nos habla de eso. De 1 Corintios capítulo 6. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Los injustos. ¿Cómo suena eso?
Los injustos, ¿qué es? Porque la Biblia dice, no hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. En el capítulo 3 de Romanos nos habla de eso. Está hablando de personas injustas que no están siendo justificadas por el poder de la resurrección de Cristo. Han sido justificados para salvación, pero son injustos en la fe. Atiendan bien. Dice, no erréis. Acá la palabra no erréis es una palabra que tenemos que llevar en cuenta. Quiere decir que estas personas, ¿no es cierto?, estaban totalmente desviadas, desvinculadas de las cosas de Dios. Es por eso que tenían que haber una corrección fuerte. Y es por eso que los ancianos de la iglesia de Corintios dijeron, bueno, vamos a escribir una carta a Pablo porque ya esto es intolerable. No se puede aguantar más. Y vamos a ver qué consejo nos da Pablo. Entonces Pablo le escribe la carta a los Corintios y le dice, les promete, voy a ir por allá. Voy a pasar por Cencrea y voy a llegar a Corintios y ahí me voy a quedar un tiempo con ustedes. Quizás me quede todo el invierno, o sea, 3 meses, enseñando. Y cuando Pablo enseñaba, era un libro abierto. Tíquico era uno de sus discípulos. Fue aquel que escuchando a Pablo estaba sentado en la ventana, se quedó dormido porque predicó más de 6 horas y se cayó de la ventana y se murió. Y después fue él, oró por él y lo resucitó. Y fue uno de los discípulos. Después vamos a estar hablando sobre él. Tremendo discípulo fue. Muy bien. Pero escuchen. No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras. Hay una lista. Ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, son los que dicen, a cada rato están maldiciendo, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de Dios. Amén. Qué tremendo versículo. ¿Qué nos habla de este versículo? Hagamos un resumen, una sinopsis de estos versículos. ¿Verdad que nos habla de una cuestión de conciencia? Vos vivís de la vida que vos quieras vivir, nadie te obliga. Pero hay 2 caminos, nada más. Y como en Corintios querían justificar de alguna manera los actos que ellos tenían. Querían abordar este pecado de forma que no, el Señor no le va a hacer caso a esto. Sin embargo, cuando vemos en la carta a los Efesios en el capítulo 5 dice que Él presenta una iglesia que no tiene mancha ni arruga. O sea, las manchas ya sabemos que es el pecado. ¿Y las arrugas qué son? Son aquellas cosas que nos parecen que Dios no lo va a tomar en cuenta. Pues son arrugas. Si la toma en cuenta. Usted puede vivir de la manera que quiere, nadie lo obliga, pero hay 2 caminos. En una sociedad permisiva, es fácil que los cristianos pasen por alto algunos pecados inmorales, como la borrachera, la homosexualidad, el hurto, etcétera, etcétera, etcétera. Porque la sociedad en sí es permisiva. Ahora bien, no debemos participar en ningún pecado, dice la Biblia, ninguno, no debemos tener participación en ningún pecado, y esto es lo que nadie quiere escuchar.
O si escucha, le entra por un oído y le sale por el otro. O por ahí dice, esto es para vos, no es para mí. Ni podemos ser selectivos en algunos asuntos. A este lo condeno, a este no. A este lo juzgo, a este no. Si vos no te pones en la balanza primero, no podés juzgar con justo juicio. Permanecer al margen del pecado. Esto es aceptable, pero en forma general es muy difícil. Es muy difícil. Pero también para la iglesia de los Corintios fue difícil. Fue bien difícil. En un lugar donde si vos te comportabas como un verdadero cristiano, era un idiota, un tonto. Mirá lo que hace este tonto. Alaba a Dios, lleva la Biblia. Mirá qué parece un tonto. ¿Es verdad o no? No sé si a vos te habrá pasado, pero a mí me pasó miles de veces. Por querer vivir conforme a la voluntad de Dios, te mira en forma irrespetuosa. Si tienen los ojos ametralladora, te va a llenar de agujeritos. Este es de otro planeta. Dios espera que sus seguidores, cualquiera fuera, de cualquier edad, de cualquier etnia, de cualquier lugar, de cualquier país, tenga una norma moral elevada en su vida. Pablo enfatiza que la acción de Dios hacia los creyentes es precisamente para levantar un pueblo, un cuerpo. Esa es la intención de Dios, que muchas veces se ve truncada por los conceptos que podemos llegar a tener. En los tres aspectos del trabajo de Dios podemos verlo, que tiene que ver con la salvación. Pues la salvación nada más que no es la salvación del alma. Acá la salvación tiene tres bases. La primera es la salvación del alma. La segunda es la salvación del cuerpo. La tercera es la salvación económica. Entonces, cuando habla de salvación, habla de liberación, de poner en libertad al cautivo. Eso es salvar, rescatar, sacar del hoyo, no perder, ganar. Esto es salvación. Ahora, yo creo que entiendan esta parte. En el trabajo de Dios, de Jesús, nuestros pecados fueron lavados con su sangre, fuimos apartados para uso especial, específico. Esto se llama jajismo, santidad, santificación. Esto es apartado, separado. Es lo que la Biblia nos enseña. Es la primera etapa de la salvación. La segunda, fuimos declarados no pecadores. Él sacó nuestras culpas en la cruz del Calvario. Esto se llama justificación. Justificación. Él nos justificó porque fue en reemplazo mío. Y nos redimió. ¿Qué significa redimir? Bueno, ahí lo tienen. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos. Antes no éramos hijos suyos. ¿Por qué? Porque estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero cuando nos acercamos a Cristo y empezamos a caminar una vida de fe y de esperanza y entendemos la obra del Señor, somos adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Esto se llama redimir.
redimir. O sea, para ser adoptado hijo suyo, no solamente basta creer en Cristo, ahora yo tengo que empezar a caminar en la fe, y para caminar en la fe yo tengo que dejar de ser para que Cristo sea en mí, y eso es abstenerme de hacer ciertas cosas, ¿no es cierto?, que sé que a Dios no le agrada, y soy consciente de eso. No necesito ser un sabio en la palabra, no necesito ser un teólogo para conocer eso. Él nos aparta, nos separa, Él nos justifica y somos adoptados hijos suyos. Ahora, hablemos un poco de la libertad y sus consecuencias. Libertad y sus consecuencias. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todo me conviene. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré mover de ninguna. Bien, perfecto. Aparentemente la iglesia citaba esta frase: todo me es lícito, todo me es lícito. Y el concepto que tenía, número uno, que Cristo le perdonó el pecado y que poseían una gran libertad para hacer de su vida lo que ellos quisieran. Hoy en día tenemos también ese concepto. Yo ya acepté a Cristo, fui bautizado, no hay problema, yo aseguro la salvación. Nada más. ¿Y la cruz? ¿Cargar la cruz qué? ¿Y el negarse a sí mismo qué? ¿Y el buscar a Dios, su justicia, qué? Atienda. ¿Y al negarse a nosotros mismos qué? Escuche, y ellos tenían ese concepto, número uno. Número dos, habían cosas que no estaban prohibidas en la Escritura en forma literal. Pero escuchen, la primera, debemos entender que hay un solo camino que lleva a la vida eterna, y este es el camino. No hay otro camino. O caminás en la fe o no la caminás. O entendés la obra de Cristo o no la entendés. O no la querés entender. Pero hay un solo camino que lleva a la vida eterna. No hay una tercera opción. Y no me vengan con la historia, pero eso, nosotros no podemos ser perfectos. Por supuesto, Dios no es tonto y sabe que no sos perfecto. Pero una cosa es ver a una persona que cometiendo errores procura por su vida y dar un buen testimonio, y otra cosa es una persona que viendo los errores se quiere justificar y no procura por los cambios. Es diferente, es distinto. Son los que quieren practicar el pecado. Entonces, pasamos al segundo punto. Pablo contestó estas excusas. De hecho, que Cristo nos perdonó nuestros pecados y nos dio libertad, pero esa libertad no es precisamente para hacer el mal, sino para elegir. Yo te compré en la cruz como si fueras un esclavo. Era un esclavo de las circunstancias, de los problemas. Ahora, yo te compré en la cruz. Pero a diferencia de los demás patrones, los patrones, ¿no es cierto?, que vos tenías antes, vos tenías que obedecerles ciegamente y hacer lo que ellos querían, porque vos sos un esclavo. Pero ahora, yo te compré como un esclavo para ponerte libre, para darte libertad. Ahora pasas a ser esclavo mío, pero conscientemente, por decisión tuya. Aunque si elegís mal, ya sabes el destino que te espera. ¿Entiendes lo que es redención? Es lo que básicamente hizo el Señor Jesús. En el Nuevo Testamento,
prohíbe de manera específica muchos pecados. Volvemos a leer. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, vuelvo a repetir de vuelta. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. En esta lista, obviamente, podemos ver no que ninguno se va a salvar. Porque la persona que dice, voy a tener que ser perfecto, no voy a poder cumplir con todo. Bueno, voy a cumplir con todo, pero eso de meter la mano en la lata me encanta. Me gusta robarle a mi patrón. ¿Ah? No soy afeminado, pero me gusta la cerveza. Hay cosas que, vuelvo a repetir, que no están prohibidas en la Biblia. Voy a estar hablando de eso. Como por ejemplo, no hay una prohibición para tomar bebida alcohólica. Atiendan bien lo que les voy a decir. Pero la Biblia dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. ¿Está escrito o no? Hay algunos que dicen, pero esto es antibíblico. Que no sea bíblico no quiere decir que sea antibíblico. Una cosa es que no sea bíblico y otra cosa es antibíblico. Antibíblico quiere decir que está en contra de la Biblia. Y que no esté escrito no significa que estés mal o estés bien. Tu moral va a indicar lo correcto, lo que debes hacer. Atienda, ¿por qué es importante esto? Pablo, voy a dar algunos versículos bíblicos. Pablo deja algunas instrucciones de modo que los cristianos puedan vivir una vida siendo guiados por la palabra de Dios, ¿no? En Romanos capítulo 12, versículo 9 al 21, anoten eso si quieren anotarlo, y en Romanos capítulo 13, versículo 8 al 10, y lean en su casa. Algunas acciones no son pecaminosas en sí mismas, pero esas acciones nos apartan del verdadero cauce de Dios, de los propósitos de Dios. Por ejemplo, atiendan bien a esto y ojo con este tema. Cuando somos muy literales con la Biblia y no tenemos una buena interpretación, esto nos aparta de Dios. Esto nos aparta de Dios. No basta leer la Biblia nada más. Debemos saber interpretarla. Porque si yo te digo que Pablo dijo que se bauticen por los muertos, ¿vos te vas a bautizar por los muertos? Tiene su explicación y vamos a llegar a eso. Entienda, por favor, porque la misma Biblia te puede llegar a ser fanático o tomar muy superficialmente la palabra y tomar los pecados como eso ya murió, ya pagó el precio. La iglesia de Corinto estaba pasando por esos vaivenes. No podemos cometer pecado con nuestro cuerpo sin dañar nuestra alma. A veces como que no le damos importancia. Pero el Señor nos ganó en la cruz del Calvario, cuerpo, alma y espíritu. Por eso que Pablo dice en la carta a los Tesalonicenses, la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, y todo vuestro ser, cuerpo, alma y espíritu sea irreprensible. Es al revés, espíritu, alma y cuerpo, sea irreprensible.
Muy bien. Ahora, de acá no es que vamos a ser perfectos, pero por lo menos nuestra conciencia va a estar informada de lo que debo hacer y lo que no debo hacer. Porque nuestro cuerpo y alma están unidos inseparablemente. Mientras estemos en la tierra, es inseparable, no se pueden divorciar. Ahora, el día que muera el cuerpo, el polvo vuelve al polvo. Terminó ahí. Pero el alma queda en espera hasta el día que venga el Señor, cuando resucite los muertos. Suenan las trompetas, resuciten los muertos. Ahora, en el plano celestial no es así, porque el cuerpo, si bien queda en la tierra, nosotros vamos a tener en la resurrección un cuerpo incorruptible, ya sea en la resurrección o en el arrebatamiento de la iglesia, que es lo mismo. Dice 1 Corintios 15, 51 al 52. Y aquí os digo misterio, no todos dormiremos. Con la palabra dormir, ¿no es cierto?, se utiliza reemplazándola de la palabra morir, porque para el cristiano no morimos, sino dormimos. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocarán trompetas, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. ¿Está claro eso? Está bien claro. Entonces, acá nos habla de un periodo en el cual va a sufrir un cambio. Aquel que murió con Cristo aceptó, fue convertido a otra persona, su espíritu se convirtió, fue liberado de las opresiones del maligno, su alma sufrió una conversión a medida que fue desarrollando la fe en forma consciente, y ahora su cuerpo muere, va a la tierra y desaparece, pero la última conversión es la del cuerpo. Cuerpos incorruptibles. Y eso va a ser en el arrebatamiento de la iglesia. Ahora bien, es lo que enseñaba Pablo a la iglesia de los Corintios. Como diciendo, atiendan bien, porque esto va a suceder. Todavía no llegamos al capítulo 15, pero es un ejemplo que estoy dando. Ahora bien, vayamos al versículo 13. 1 Corintios 6:13, 1 de Corintios. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto uno como otro destruirá a Dios. Pero el cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Y acá la palabra fornicación no está hablando de un acto sexual nada más, sino está hablando, ¿no es cierto?, de aquellos que reemplazaron a Cristo y su palabra. Son adúlteros espirituales. Fornican con la palabra cuando dicen, Dios me dijo, cuando en realidad no le habló. Nos habla precisamente de mezclar. Dice la Biblia que el que se une a Cristo, un solo espíritu es con Él. Pero si yo no me uno a Cristo, ¿con quién soy uno? En ese caso caería en la fornicación espiritual. ¿Está entendiendo eso? Es bien claro. Quiero que en esta mañana aprenda lo que tenga que aprender de la carta a los Corintios. La inmoralidad sexual es una tentación que siempre estuvo latente, está delante nuestro.
Lo podemos ver en la televisión, en las películas, lo podemos ver en el adulterio, con relaciones extramatrimoniales. Podemos ver eso. Y lo toma como una cosa, como parte de la vida. Como que si vos no pasás por eso, entonces no estás viviendo. Como el buen dicho de aquellos que anduvimos en alguna época en el mundo con el rock and roll, que decíamos, ¿no es cierto?, que tendríamos que tener una relación con la mujer, las drogas y el rock and roll. Y hay otros que dijeron, si no fumás, si no tomás y si no tenés relaciones ilícitas, ¿para qué vivís? Eso lo dice el diablo, no lo dice Dios. Por eso es que muchas veces nos ven como tontos, porque practicamos una cosa completamente diferente a la que esté practicando el mundo. Pero a mí no me interesa la opinión del mundo. A mí no me interesa la opinión de un drogadicto. A mí no me interesa la opinión de un adúltero. A mí no me interesa la opinión de aquellos que quieren vivir en el mundo y que quieren, si uno fuma, no tomás, si no tenés, entonces ¿para qué vivís? A mí no me interesa esa opinión. A mí lo que me interesa es la opinión que yo tengo de Dios. Es lo único que me interesa. No me interesa otra cosa. Inclusive te ven mal cuando vos empezás a practicar un verdadero cristianismo. Te miran con cara de odio. No sé por qué. No le haces mal a nadie, no hablas mal de nadie. Al contrario, los querés ayudar. Pero ellos te miran con cara de odio. ¿Pero por qué eso? Por la misma influencia de Satanás. Porque los demonios que te rodean a vos son los mismos demonios que le rodea a otra persona, con la gran diferencia de que vos tenés a Cristo y a vos no te pueden llegar, pero están continuamente influenciándote, y aquellas personas directo. Pero Dios no pasa por alto los pecados sexuales. ¿Qué son los pecados sexuales? Es el pecado más poderoso que hay. Eso lo saben los satanistas, por ejemplo. Cuando hacen sus rituales, ¿no es cierto?, es puro sexo. Yo 5 años estuve persiguiendo a los satanistas. 5 años. Conozco bien cómo se mueven y lo que hacen. Y por vergüenza no cuento. En aquel entonces, la iglesia de los Corintios entendía eso. Por eso es que los cultos eran guiados por mujeres. La mayoría eran todas prostitutas. En el templo más grande, que fue el anterior al templo de Zeus, donde también se practicaban esas cosas, era el templo de Afrodita, que tenía aproximadamente 1000 prostitutas. Era como una especie de porno show. Atienda, soy muy crudo en lo que digo, pero es la verdad. Y que muchas veces ignoramos eso y el enemigo está a flor de piel. Está rodeándonos. Él sabe tu lado flaco. Y es ahí cuando tenés que cargar la cruz. ¿Sabe Dios que la sexualidad destruye física y espiritualmente a la persona? Familias son destruidas. Por ese, de repente, en el teléfono, por ahí te entró alguna propaganda de y te metiste en esa página y ya no podés salir más. ¿Sí o no? Es la verdad.
Es lo más fuerte que hay. No debemos subestimar el poder del pecado de sexualidad. Dios quiere protegernos, que no nos hagamos daño. Y es parte de la salvación. Esto es parte de la salvación. No meta la salvación en una sola cajita nada más, porque se está equivocando. Vayamos a 1 Corintios, capítulo 6, versículo 19. Versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro, no es tuyo, eso fue comprado en la cruz? Él te da libertad, pero a la larga, Él te va a reclamar, porque Él compró tu cuerpo. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, el cual son de Dios. Son de Dios. ¿Qué quiere decir Pablo cuando manifestamos que nuestro cuerpo le pertenece a Dios? Muchos dicen: yo tengo derecho de hacer con mi cuerpo lo que quiera. Claro que sí, haz lo que quieras. No tenés ningún derecho, pero te da libertad para que vos hagas lo que quieras. No tenés derecho, atienda, legalmente, por la obra de Cristo, vos no tenés derecho de tu propio cuerpo. No tenés. Pero te permite hacer lo que vos quieras, que es bien diferente. Aunque pienses que esa libertad no son sino, que pienses que tenés esa libertad, no es otra cosa que ser esclavo del pecado. Esclavo, volvemos a la esclavitud. En Gálatas capítulo 3 habla de eso. Ustedes que empezaron por el Espíritu, terminaron por la carne. Cuando decimos seguir a Cristo, el Espíritu Santo entra dentro de nosotros, porque ya fue comprado y nosotros le abrimos la puerta al Espíritu Santo. El Espíritu Santo entra en nosotros y es el que se encarga de guiarnos, de regenerarnos, ¿no es cierto?, de consolarnos, de ponernos palabras en la boca. Él se encarga de que la persona de Cristo como semilla crezca dentro de nosotros. Esa es la función del Espíritu Santo. Por lo tanto, deja de ser dueño de su cuerpo, porque fue comprado por precio. Si usted está haciendo macanada porque el Señor, porque Dios se lo permite, no porque esté de acuerdo contigo, sino porque te lo permite, a la larga vas a dar cuenta. Como su cuerpo le pertenece a Cristo, no podemos violar las normas de vida que Él nos presenta. Y a esto es lo que se refiere el autor de la carta a los Hebreos, que no se sabe, un 70% se conoce que es de Pablo, pero también por la forma en la que escribe se identifica con Santiago. Está entre Pablo y Santiago la escritura, las más semejantes. Pero bueno, en Hebreos capítulo 12, versículo 24 y 25, dice: a Jesús, el mediador del nuevo pacto y de la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. ¿Por qué habla mejor que la de Abel? Hello, ¿alguien me puede responder? ¿Por qué habla mejor que la de Abel? ¿Por qué? ¿Porque lo mató Caín? No. Porque era el primer sacrificio que hizo la humanidad. Atienda bien, el primer sacrificio lo hizo Jesús, lo hizo Dios. Y lo vistió de piel de cordero cuando se vieron desnudos Adán y Eva.
el primer sacrificio que hizo el ser humano, la humanidad, fue el de Abel, que le presentó, ¿no es cierto?, lo mejor de la manada, de los corderitos, un corderito. Y esa sangre es la que vio el Señor, pero habla más que esta sangre. Mirad que no desechéis aquel al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestó en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que nos amonesta desde los cielos. ¿Al que nos amonesta? ¿Es en vivir correctamente como dice la Biblia o es otra cosa? Entonces, el cristianismo es un sistema de vida. Con esto quiero terminar. Dice Hebreos 10:29: ¿cuán mayor castigo pensáis que mereciera el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciese afrenta al Espíritu Santo? Pregunta que hace, que obviamente la respuesta es muy sencilla. Todos aquellos que pisotean la sangre de Cristo, que no le dan valor a la sangre del pacto, son aquellos que practican el pecado porque les gusta, porque no le dan importancia, porque se creen que es el catolicismo esto, y esto no es catolicismo, esto es un sistema de vida. Porque se creen que es un legalismo evangélico. Esto no es un legalismo evangélico, es un sistema de vida. El que pisotea la sangre del pacto son aquellos que no le dan importancia a la obra de Cristo. Eso. Son aquellos que le da igual. Son aquellos que dicen, ¿no es cierto?, que la salvación no se pierde. Vuelvo a recalcar, porque esa es la raíz de todos los males. No es así. Están pisoteando la sangre del pacto, la obra que hizo el Señor, el pacto que hizo el Señor en forma general y en forma particular con cada uno de nosotros cuando aceptamos a Cristo en nuestros corazones. ¿Entendió eso? Entonces Pablo le enseña a los corintios, una iglesia bien conflictiva. No fui con mucho detalle, ojo, no fui, porque te vas a horrorizar si voy con mucho detalle. Pero para que tengas, ¿no es cierto?, un estimado básico, para que puedas entender. Entonces, no podemos hablar nada lindo de esto. Ahora, si agarro versiculitos así, como cuando leemos 1 Corintios capítulo 13, que nos habla del amor, aún así nos está dando palo.